Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes en Esdrújula TV. Hoy, pactos, pero especialmente pacto del Club Naval. ¿Qué significó esta instancia en nuestra historia? ¿Por qué la sociedad uruguaya se autopercibe como una sociedad amortiguada, democrática, conciliadora, que prestigia el diálogo? ¿Cómo es que llegamos a esa construcción? Detrás mío tengo la imagen del general Rivera. El general Rivera simboliza muchas cosas en este país. Simboliza primer presidente, también fundador del Partido Colorado. Y antes que nada, hay un punto clave en nuestra historia. El abrazo de Monzón, que fue cuando Rivera y Lavalleja, con posiciones totalmente distintas hasta ese momento, desecharon diferencias y se abrazaron. Eso es lo que dicen los libros. Ahora bien, recordemos mínimamente que la banda oriental estaba ocupada por los brasileños. Rivera, de algún modo, y sin ofender a nadie, era la causa de los abrasilerados. Lavalleja, exiliado en Argentina, o sea, en las Provincias Unidas, era la causa de un proyecto distinto, mucho más en la línea de Artigas del federalismo. Cruzados los 33, tan solo 50 orientales argentinos cruzan. Había un ejército portugués, había un ejército de algún modo al mando del general Rivera, y en un extraño e increíble evento, esa partida de pequeños patriotas logran convencer a Rivera de cambiarse de bando. La historia es conocida, eso definió nuestra identidad nacional. Hubo otro momento clave en nuestra historia, que es a principios del siglo XX. Revolución tras revolución, a través del siglo XIX hubo más de 100 motines, alzamientos, revoluciones, que desangraron a esta sociedad definiéndola como la tierra purpúrea. Tanta era la sangre que se derramaba en este lugar. La revolución de Aparicio es derrotada y seguíamos con la misma constitución de 1830, en la que los gauchos no votaban, solamente ponían la sangre. Las mayorías estaban difusamente representadas en una élite doctoral, que a su vez, parte de ella soñaba con un proyecto coloquialista inspirado en modelos suizos. Un sector anticolegialista del Partido Colorado, con el doctor Herrera, pactan. Y ahí realmente nace el Uruguay moderno. Un país en el que la gente se acostumbró a que todos votamos, que el voto es secreto y, mucho más importante, que el sufragio se emite con las plenas garantías de que no haya fraude. Eso es la Constitución del 18. Un contrato republicano insólito en su tiempo, que de algún modo hizo que esta sociedad fuese vista como un modelo en otros países del mundo. Bancher, Goran Lindahl, diversos autores extranjeros focalizan de que esta tierra estaba pasando algo maravilloso. Había una democracia que era muchísimo más que formal. Era una democracia que el propio Eric Hobsbawm, cuando analiza la historia del siglo XX, hay una referencia deslumbrante sobre Uruguay, porque dice que aquí sí se intentó realmente construir una democracia.
Ahora bien, sabemos que en el siglo XX, aparte del espanto de las dos segundas guerras mundiales, también hubo una guerra fría. Entonces, ¿cuánto tiempo podía este pequeño experimento social sobrevivir a la intemperie en un mundo que estaba cambiando aceleradamente con reglas de juego que cada día prestigiaban conflictos soterrados? La Guerra Fría llegó también a Uruguay. El Uruguay liberal, de algún modo, cuando llega la administración Gestido-Pacheco, ya tenía la partida de defunción asegurada. Llega la instancia del golpe de Estado. El dolor que implicó el golpe de Estado para toda la sociedad hasta el día de hoy sigue. Por eso, de alguna forma, una de las pocas consignas que realmente nos vuelven a unificar es nunca más dictadura. Pero, para llegar a esa consigna, el camino de la sociedad uruguaya fue muy largo. Eso es lo que vamos a tratar de ver esta noche. Las luces y las sombras de las charlas discretas, secretas, algunas que imaginamos, algunas subyacentes, otras sobrevolando, que definieron todo este proceso de esa larga noche que fue la dictadura hasta llegar a la luz. A una luz que para muchos fue una democradura. No era una democracia plena para algunos. Para otros, por favor, estamos en democracia. No vengan con historias raras. Estamos en democracia y con eso alcanza y sobra. Todas estas posiciones las vamos a tratar de ir viendo. Pero para eso, primero, pensemos que el golpe de Estado, si bien es cierto que uno tiene la manía de ponerle fechas, fue un proceso. Hay una fecha clave que es el 9 de febrero, que es cuando surge el pacto de Boy-Solanza, en el cual Bordaberry y de algún modo el poder político acepta que a partir de ese momento los militares cada día van a estar más presentes. ¿Por qué? Bueno, porque en este país, aparte de la Guerra Fría, también había habido un movimiento guerrillero y había un proceso que grandes sectores sociales consideraban que había que ponerle un punto final. Pero también, en muy pocos meses, llega el 27 de junio, y si bien es cierto que no había ni un solo integrante del MLN a esa altura en acciones sediciosas o guerrilleras, se disuelven las cámaras. Se disuelven las cámaras, pero no se cambia el presidente. Eso es una diferencia bastante sustancial con los habituales golpes de Estado en América Latina. Porque si bien es cierto que toda América Latina estaba cayendo país tras país en una dinámica de golpes de Estado muy funcionales a cierto modelo de administración norteamericana, hay que entender que las particularidades nacionales, por supuesto que existen, y son la diferencia, muchas veces, entre la vida y la muerte. No es lo mismo Argentina con 30.000 desaparecidos que Uruguay. No es lo mismo Pinochet y sus caravanas de la muerte fusilando a diestra y siniestra que otro tipo de golpes de Estado. Y también es importante entender que los ejércitos no eran iguales en toda América Latina, más allá de la escuela de la zona del Canal de Panamá. Hay que entender que no todos los ejércitos eran iguales, no todos los militares son iguales.
En síntesis, pasa algo que habitualmente a nosotros se nos escapa, que es que en el proceso de disolución de las cámaras y la entronización del poder militar en Uruguay, hay un discurso relativamente insólito, que es muy fácil pasar de largo, por el cual los militares asumían su compromiso democrático. Y eso es el golpe de Estado del 76, en el que Bordaberry pasa a tener, en plena euforia autoritaria, una brillante teoría de un país sin partidos políticos. Insólitamente, los militares le dicen no. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de docentes de la universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Que eso que no es menor. En la madrugada del 27 de junio de 1973, respondimos al golpe de Estado con huelga y ocupación. CNT, FUCBAM, FEU y el Pueblo Unido. 15 días de lucha y resistencia. A 48 años, los jubilados de hoy, trabajadores de ayer, nucleados en ONAJPU, decimos viva la heroica huelga general, por más y mejor salud, por más y mejor vivienda, por una vida digna, por la defensa de los derechos conquistados. ONAJPU. Muy bien. El golpe de Estado del 76, por el cual es depuesto Juan Domingo Bordaberry, implicó
curiosamente, que fue sustituido por un abogado, que para la mayoría de la sociedad uruguaya era un desconocido. Insólitamente, era un ciudadano, hasta ese momento integrante del Partido Nacional, que había firmado en el año 71 la impugnación de la elección acusando de fraude directamente al Partido Colorado. O sea, la persona que había presentado el recurso ante la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte Electoral, de la impugnación de las elecciones, había sido el siguiente presidente de Uruguay y no en forma democrática. Esto que puede parecer casi una trivialidad menor, es una pequeña ironía de la historia que te va mostrando cómo las reglas de juego de blanco y negro a veces hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de ver toda la película. Hecho concreto es que en el año 76 cada vez va arreciando más la dictadura. Los asesinatos de Salmar Michelini, de Gutiérrez Ruiz, el ya exilio de Wilson Ferreira Aldunate, la represión, ya no obviamente contra el MLN, que no existía, sino a la sociedad civil toda, y especialmente a cualquier persona que pudiese ser mínimamente catalogado de algo parecido al comunismo, hacía que este país viviera una pequeña gran histeria anticomunista tipo doctrina Truman. Ese era el contexto del año 76. Pero, increíblemente, los procesos son bastante más complejos. Wilson, exiliado, estaba llevando, junto con otros uruguayos, la voz de un exilio muy militante que sistemáticamente estaba denunciando la dictadura. Uno podría decir, ¿qué trascendencia podía tener eso para una dictadura? Ya habíamos visto de que a la dictadura le interesaba bastante los visos de legitimidad. Entonces, que en el Congreso de Estados Unidos se estuviese debatiendo qué hacían los militares uruguayos, era un punto relevante. Que en Londres se estuviese debatiendo lo mismo, también era relevante. Por otra parte, eso implicaba que para el militar promedio de este país, en ese momento, el antagonismo histórico que había contra el comunismo, el MLN o lo que fuese, estaba siendo superado por el odio hacia una persona, Wilson Ferreira Aldunate. Por otro lado, insólitamente, Estados Unidos, que había venido de administraciones republicanas, había empezado a cambiar el tono del discurso de la política mundial. Jimmy Carter. Jimmy Carter, para mi generación, significó el presidente preocupado por los derechos humanos. Eso tiene sus implicancias que, visto y considerando las décadas subsiguientes, quizás fue una de las mejores jugadas de la sociedad norteamericana en el juego de la Guerra Fría. Pensemos que Rusia venía de políticas crecientemente, la Unión Soviética venía de políticas crecientemente represivas y se avisoraba el desastre de Afganistán. Estados Unidos, histórico país intervencionista, cambia su discurso y pasa a estar sistemáticamente preocupado por los derechos humanos, y crecientemente los malos de la película eran obviamente los integrantes de la Unión Soviética. Estados Unidos comienza a tener un discurso crecientemente moralizante
Más allá de que, cosa curiosa, la mayor parte de las dictaduras habían llegado con la obvia bendición de Estados Unidos. Por ende, lentamente, la situación de los ejércitos y las dictaduras comenzó a quedar en entredicho. Como dato no menor, se le suspende la venta de armamento a Uruguay. Pero el férreo control de la dictadura en la sociedad uruguaya permitió que algunos militares soñaran con que esto podía llegar a un muy buen término si hacían su constitución propia. Ese es el intento de constitución de 1980, en el que los militares, en la soledad y con el asesoramiento de unos cuantos civiles, profesores de Derecho Constitucional, se les ocurrió la brillante idea de, en este país, con una larguísima tradición de partidos fundacionales, hacer una elección que, entre otras joyas, iba a implicar un candidato único, con la gran parte del sistema político obviamente proscripto. Ese proyecto, al 1 de noviembre de 1980, se da a luz. Pasa lo imposible en la historia. Todo el peso del aparato estatal está obviamente jugado a que salga el sí. La causa del no obviamente estaba absolutamente proscripta. Surgen algunas voces dentro de los propios partidos tradicionales que empiezan a decir lo que en cada familia la gente pensaba y no podía decir. No. En ese momento surge alguien emblemático, que es el doctor Tarigo, que dirige un semanario, Opinar, venía de tiendas del vallismo histórico y de alguna forma un liberal político ortodoxo se animó a decirle en la cara a los militares no. También es cierto que hay otro político colorado, Julio María Sanguinetti, que publica un editorial emblemático que decía: hasta el 30 de noviembre, no. Todo el Partido Nacional, a excepción de un sector muy pequeño, bajo la consigna de Wilson Ferrer Aldunate, dice no. El Frente Amplio obviamente iba a decir que no, pero todo esto era muy difícil de verlo en las calles al 15 de noviembre de 1980. El hecho concreto es que en el exterior ya existía algo raro que llamaba convergencia democrática, que era el intento de determinados grupos en el exilio de armar de algún modo una gran alianza antidictatorial. Integrantes del Frente Amplio tradicional, Wilson Ferrer Aldunate, su hijo Juan Raúl. Todas esas personas, todos esos grupos van convergiendo en ese enorme grito, que era no. Se cuentan los votos y en algo interesante, los militares que estaban seguros que iban a ganar, contaron los votos y reconocieron de que el sí había perdido. No con expresión de alegría, obviamente. El general Yamandu Trinidad, Balestrino, todos esos militares emblemáticos de la dictadura, con la peor expresión, reconocieron de que el sistema de partidos políticos uruguayo era mucho más poderoso
de lo que ellos habían supuesto. Porque la dictadura estaba armado en la presunción de que ellos estaban haciendo bien las cosas porque habían logrado derrotar el comunismo y el MLN. Y mucho más importante que eso, habían sacado a los políticos corruptos que no servían para nada. Y estaban haciendo funcionar el país porque habían hecho las represas. Y había hasta rutas. Porque ese era el discurso de la dictadura. Las clases se están dando, no hay huelgas y hay represas. Y hasta creo que había trenes llegando en hora. El hecho concreto es que ese no implicó el cambio de reglas de juego. Los militares dijeron, ok, vamos a cambiar el cronograma porque vamos a reconocer que de algún modo esto tiene que terminar en una apertura política. Pero están pasando también otras cosas. En ese contexto de que hay que armar, o rearmar, mejor dicho, los partidos políticos, los militares apuestan a que en esa reapertura del sistema político, los viejos políticos hayan quedado en el olvido. Que la gente no vote a Wilson, no vote a Jorge Valle, que voten a otros políticos. Vamos a tener la esperanza de que todos estos años de dictadura deberían haber saneado el sistema político. Ese va a ser la gran batalla de las internas del 82. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El asaltar con hacer una denuncia. ¿En qué consta la denuncia que usted quiere? No, lo que nosotros queremos plantear es que hoy en día la informalidad ha tomado este negocio y es muy alto el número de gente que está ejerciendo esta noble profesión, una de las profesiones más antiguas en el mundo, de forma ilegal, ¿verdad? Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. Cuando uno está expuesto, muchas veces recibe violencia y eso es parte de la reacción, ¿no? Cuando uno acciona, recibe reacción. No hay nada peor que comunicar y que lo que vos comuniques no genere nada. Eso sería una mala comunicación. En la madrugada del 27 de junio de 1973, respondimos al golpe de Estado con huelga y ocupación. CNT, FUCBAM, FEU y el Pueblo Unido,
15 días de lucha y resistencia. A 48 años, los jubilados de hoy, trabajadores de ayer, nucleados en ONAJPU, decimos viva la heroica huelga general, por más y mejor salud, por más y mejor vivienda, por una vida digna, por la defensa de los derechos conquistados. ONAJPU. Muy bien. Detrás mío, una foto emblemática. Guerra de las Malvinas. ¿Qué tiene que ver la Guerra de las Malvinas con el Pacto del Club Naval? Muchísimo. Que un ejército latinoamericano, ejerciendo el poder autoritario en una sociedad, con la bendición de Estados Unidos, termine atacando al aliado histórico de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ingresó en 2 guerras mundiales para ayudar a los ingleses. El hecho que Galtieri y la dictadura argentina ataque al Reino Unido para recuperar su obvia pertenencia, que son las Islas Malvinas, fue un shock geopolítico. En Estados Unidos entendieron lo que de algún modo ya con Velasco Alvarado había quedado en entredicho. Los ejércitos latinoamericanos, en última instancia, no son confiables. Y en Uruguay, en una votación a fin del 82, todos los sectores opositores se imponen en forma aplastante frente a los sectores que de alguna forma tenían simpatías dictatoriales. Pero, para terminar de complementar la situación, 2 días antes, la dictadura ya no había podido seguir sosteniendo el modelo neoliberal y la fabulosa tablita que llevó a la ruina a miles de empresas uruguayas y a la pérdida de decenas de miles de trabajos. Entonces, se sumó malos vientos en el exterior, creciente demandas sociales insatisfechas, la pérdida del prestigio total, porque hasta ese momento los militares se habían presentado como unos brillantes administradores de los dineros públicos. El desplome de la tablita fue la gota que derramó el vaso. Hasta la Federación Rural pasa a la oposición sistemática. En ese contexto, los militares salen a negociar con el sistema político. El sistema político no era un frente unificado. Empiezan a pasar eventos en forma vertiginosa. En las calles la gente empieza a pedir crecientemente democracia. Las primeras manifestaciones son sistemáticamente reprimidas. Pensemos que en el 84 es asesinado Vladimir Roslik, que en el 83 las campañas de represión de cualquier militante fueron feroces. En ese contexto van los políticos a negociar con el poder militar. Primer gran tema. Los militares consideraban que había algunos temas innegociables. El primero, paradójicamente, era Wilson Ferreira Aldunate. No lo queremos ver. Segundo tema, el Frente Amplio son traidores a la patria. Estaban demasiado cerca de la sedición. Y nosotros llegamos aquí para erradicar la subversión.
Partido Colorado, bueno, Partido Colorado de algún modo era para el ejército el emblema de esa clase política que continuamente hacía determinado tipo de arreglos y tampoco era demasiado confiable. En ese contexto, Julio María Sanguinetti comienza a perfilarse como el gran interlocutor. De hecho, en algo que parece de ciencia ficción, de alguna forma, se encuentra con Wilson Ferrer Donate en el exilio, en Cochabamba, en Bolivia, y frente a la euforia de Wilson, después del aplastante triunfo de ACF, de la corriente wilsonista dentro del Partido Nacional, de la escasa cantidad de votos en blanco que significaban de que el Frente Amplio estaba realmente muy maltrecho, existía, luchaba, pero muy obviamente maltrecho, Wilson se autopercibe como que cuando vuelva la dictadura cae per se. Sanguinetti, aparentemente por dotes telepáticos o en función de su brillantez intelectual o por información calificada, le profetiza que, uno, si Wilson vuelve, va a estar en la cárcel. Y dos, que él, Julio María Sanguinetti, va a ser el presidente de los uruguayos en esa apertura. Hecho concreto. Hay diversas rondas de negociaciones. Sereñi ha salido al balcón de su casa porque fue liberado. Y eso fue una enorme explosión de alegría, no solo del Frente, de toda la ciudadanía, porque significaba que la noche estaba llegando a su fin. Si Sereñi estaba suelto, los otros presos era cuestión de días que lograran la libertad. Quería decir de que la dictadura se estaba yendo. Wilson vuelve el 16 de junio del 84 con un discurso muy emotivo sobre que su llegada va a implicar la caída inmediata de la dictadura. Cosa curiosa, impasible, los militares lo arrestan, lo meten preso en Flores. Punto final con Wilson. Y se sientan a negociar. Obviamente el Partido Nacional no va a estar. Paradójicamente, los archienemigos, que era el Frente Amplio, sí. Aquí vemos al secretario general del Partido Socialista, el doctor Cardoso, liberando la tapia de la casa del Partido Socialista. Esta foto implicaba de que el Partido Socialista, la izquierda, estaba volviendo a caminar por las calles. Venían tiempos distintos. Pero el hecho concreto es que los militares insisten en un cronograma demasiado parecido al año 80. Sanguinetti les pasa a explicar de que van a tener que ceder. En la resumen breve, en agosto, queda laudado un pacto, luego de charlas secretas. Muy simple. Va a haber elecciones el 25 de noviembre. Los presos van a estar siendo liberados. Va a haber proscriptos. Wilson no va a ser candidato. Sereñi tampoco. Jorge Valle, cosa curiosa, tampoco. Va a asumir un presidente constitucional y los militares supuestamente van a mantener algo parecido a un COSENA y básicamente algunas legislaciones que los van a amparar en su inserción política.
única pequeña gran pregunta. ¿El pacto fue solamente eso? ¿Pactaron todo el otro paquete de lo que se venía después? El gran tema es, como anoche me dice un amigo, nadie entrega todo por nada. Por otro lado, los militares habían entendido, y las declaraciones del general Medina son muy claras al respecto, que lo que habían hecho, lo habían hecho porque, cosa curiosa, había que hacerlo, y el sistema político uruguayo, en su mayoría, los había apoyado, porque el estado de guerra interno había sido avalado por los partidos. Que la sedición tenía que ser derrotada, Sanguinetti lo explica muy claramente. Lo que estaba en entredicho es que esa solución hubiese implicado la salida del sistema político del gobierno. Entonces, cuando uno coteja las declaraciones de Sanguinetti, Medina, etc., si bien es cierto que hay una declaración unánime de que no hubo pacto extra, queda rotundamente claro que había algo mucho más importante que un pacto secreto. Había una enorme comunidad de valores. ¿Qué significa esto? Que en septiembre, un mes más tarde del pacto del Club Naval, hasta el Frente Amplio firmó una declaración que significaba lisa y llanamente que las reformas económicas de B. Villegas y la dictadura iban a permanecer en pie. ¿Por qué? El Frente Amplio se comprometía a respetar el sistema financiero. No vamos a tocar los depósitos, no vamos a tocar los bancos. Ahora somos una izquierda que maduró. Somos una izquierda sensata, atinada. Es cierto que en el mismo contexto Medina decía, no le sigo teniendo confianza, y quien en su sano juicio está entregando el poder a personas que a su vez están soñando con juzgarme. Pero había otro elemento. El planeta estaba cambiando tan rápido que en Argentina, en esos mismos meses, estaba Raúl Alfonsín. ¿Y qué fue lo que pasó en septiembre del 84 en Argentina? El informe de la CONADEP, nunca más. El informe de los 30.000 desaparecidos. Y Alfonsín estaba anulando la ley de amnistía que se habían autoproclamado los militares. Y a las juntas militares la estaba llevando a juicio en marzo del 85. Por ende, al decir del general Sereñi, claro que estuvo subyacente y sobrevolando el tema de los derechos humanos en el pacto del Club Naval. La pregunta que nosotros nos tenemos que seguir haciendo fue, la sociedad uruguaya estaba extorsionada, como pocas veces. Aceptábamos ir a elecciones en las que la dictadura, que cosa curiosa no era democrática, más allá de ciertas veleidades constitucionalistas que le venían de ratos, y se lograba al menos las libertades políticas claves que implicaban, entre otras cosas, que los presos salían, se suspendían de algún modo las torturas, para empezar. Volvíamos a votar y volvíamos a soñar con tener una democracia que lentamente podía construir una sociedad mejor, o nos quedábamos en lo que dijo Wilson. No al pacto Medina-Sanguinetti. Con nosotros no va. Con nosotros no va. El hecho concreto es que Wilson, que se erigió en el gran fiscal de este pacto, un año más tarde estaba convalidando plenamente la solución de Sanguinetti. Y ese es, de algún modo,
una lección de la historia uruguaya. Hay un libro que está en la biblioteca del Palacio Legislativo, en el que el candidato del Partido Nacional, en mayo del 1984, le manda de puño y letra un texto de la Convergencia Democrática dedicado a General Sereñi. La dedicatoria dice: al general Sereñi, general del pueblo, por lo tanto, mi general, un afectuoso abrazo de Wilson Ferrer Aldunate. Esta inscripción para los uruguayos es muy rara. Afuera del país queda clarísimo que los caminos de la democracia implican que los estadistas con visiones distintas se tienen que dar un abrazo para construir una sociedad mejor. Porque el Río de la Libertad significó, antes que nada, que toda la sociedad uruguaya no quería más dictadura. Obviamente que dentro de esas cientos de miles de personas había enormes debates de qué es democracia. Pero al menos estábamos llegando a un común denominador. Entonces, una vez más, tratemos de salir de las categorías de blanco y negro. Tratemos de ver los procesos políticos como lo que son, fenómenos rotundamente complejos y multivariados, en los que quizás cuando uno empieza a acercarse, empieza a ver cada vez más los matices. Y lo importante es que la sociedad uruguaya tiene, desde hace bastantes décadas, un mandato extremadamente claro de que podemos construir civismo y republicanismo a través del diálogo. Y eso es un elemento clave. Y como siempre, para construirlo, el elemento sigue siendo la cultura. Por ende, cultos para ser libres, libres para luchar. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana.